Muchas gracias, Martita. Quiero saber si se me escucha bien, si se me escucha claro. Muy amable, gracias. Bueno, es para mí un honor estar esta noche todos reunidos a través de esta línea telefónica. La última vez que estuve reunidos y tuve un tema fue en junio del 2020, cuando estábamos en plena pandemia, y es realmente, me llena de emoción estar esta noche con ustedes para hablarles de un tema que es una de las mayores armas que el enemigo utiliza con nosotros y que está disfrazado hasta cierta manera y nos confunde, y eso se llama culpa. La culpa es ese sentimiento que nosotros tenemos cuando hicimos algo que sabemos que de alguna manera o dañó a alguien o nos dañó a nosotros mismos. Esa culpa es ese remordimiento que no es lo mismo que el arrepentimiento. El remordimiento es sentir que hicimos algo mal y llegar a blasfemar al punto de pensar que no tiene perdón de Dios. ¿Y por qué es una trampa? Porque la culpa no te permite sentir la gracia de Dios. Dios murió no por los pecados que cometiste antes, no solamente por eso. Dios murió por absolutamente todos nuestros pecados, los pasados y los futuros. Él sabe qué pecados más vamos a cometer y Él murió absolutamente por todos. Entonces, ¿qué sucede? La culpa produce en nosotros diversos tipos de reacciones que son llamados los males de este siglo. Uno de esos males es la depresión. ¿Por qué? Porque te sientes culpable con respecto a algo que tú hiciste en el ayer. La forma como criaste a tus hijos, la forma en que de pronto trataste a tus padres, incluso ciertas acciones que tú cometiste con tu vida. Te fallaste con los sueños que tú tenías, el plan de vida que tú tenías para tu vida y de pronto hiciste cosas que lo arruinaron. Todas esas ilusiones que tú tenías y que fallaron, todos esos planes que tú tenías y que de pronto dejaste atrás. Una de las mayores culpas que tenemos, sobre todo las madres, es que nosotras en esta época luchamos por superarnos. Ya no solamente somos amas de casa, nosotros queremos superarnos a nivel personal y nos vemos obligadas a trabajar. ¿Y qué sucede? Nos preparamos para ese bebé que va a venir y lo tenemos todo planificado, pero en el momento en que salimos embarazadas, nuestra estructura cerebral cambia. Entonces, cuando ya llega el momento de reincorporarnos al trabajo, sentimos la culpa de no poder estar ahí pendiente de nuestro bebé. Nos sentimos culpables con respecto a la forma en que corregimos a nuestros hijos. Entonces, todo esto está ligado con la depresión y este sentimiento de culpa, que hay que estar claros en que la culpa sirve para que tú sepas o tengas conciencia de en qué te equivocaste y qué hiciste mal, pero de inmediato tienes que soltarla, porque si no la culpa te aniquila, y la culpa es un sentimiento altamente tóxico que destruye, porque lo que más quiere Satanás es destruir la más grande acción que tuvo Dios de amor, que fue haber mandado a su hijo. Entonces, en el momento en que tú sientes culpa, tú no estás aceptando el perdón de Dios. Como ya dije, está bien que la sintamos para saber, a ver, hice esto mal. Esta culpa no me permite avanzar. Yo tengo que remediar lo que yo hice. Ahora, quiero que estemos conscientes de que nosotros no podemos quitarnos la culpa, que el que la quita está en los cielos. Si tú tienes una culpa por algo que hiciste, primero acepta la gracia, la sangre preciosa de Cristo en la cruz que murió por eso que tú hiciste mal. Luego, como ser humano, busca a la persona a la que le has hecho daño y pídele perdón, pero no un perdón de hice esto por este motivo, porque ese perdón es una justificación. No, tú tienes que ir a pedir perdón sin ninguna justificación. Perdóname por haberte ofendido, perdóname por haberte fallado, acompañado de un ¿qué puedo hacer para resarcir ese daño que te hice?
Y aquí estamos muchos los padres, que de pronto hemos tratado a nuestros hijos como nos prometimos que jamás los trataríamos. ¿Cuántas veces nuestros padres, dentro de lo que ellos creían que hacían bien, nos dijeron una palabra dura? Y nos prometimos a nosotros mismos no repetirlo, y cuando nos damos cuenta, le estamos diciendo no solo eso a nuestros hijos, sino algo peor. En primer lugar, perdona a tus padres, perdona a quienes te hicieron daño. Y luego de eso pide perdón, porque ¿qué resulta? Que si nosotros no perdonamos, entonces cuando vamos a pedir perdón, no vamos a recibir ese perdón. En primer lugar, de Dios. Y Dios, para perdonarnos, nosotros tenemos que pedir perdón y nosotros tenemos que perdonar. Perdonar no es fácil, no es sencillo, porque hay mucha confusión en el concepto del perdón. Hay personas que creen que perdonar es olvidar y saben que no somos desmemoriados. Nuestra mente se acuerda. Perdonar es, si alguien te hizo daño y tú lo recuerdas, mira qué aprendiste de eso, porque de toda cosa negativa hay una lección. Me voy a ir a algo totalmente grotesco, como es el abuso sexual. Si tú de niño o de niña fuiste abusado en ese campo, ¿qué puedes aprender de eso? Ah, las personas abusadas tienen ojo para las personas morbosas y son muy defensoras de sus hijos y son muy cuidadosas. Si eso te pasó, a mí me pasó. Yo tuve abuso sexual de niña, yo doy gloria a Dios porque eso me permitió ser sumamente cuidadosa con mis hijas. Cada cosa que te haya pasado, encuentra la lección, agradécela y suelta eso. Porque si tú estás cada vez que lo recuerdas repitiendo el dolor, te vuelves una persona resentida y amargada. Y entonces no se refleja la gracia de Cristo. No importa lo que nos haya pasado, el poder de Dios y su sangre es más poderosa. Entonces, en el momento en que tú perdonas y en el momento en que tú puedes recibir el perdón porque tú sientes a Dios en tu corazón, la culpa se va. Y es en ese momento donde te das cuenta que el mayor regalo que tenemos es la sangre de Cristo. Pero hay muchas personas que creen que sí sienten ese perdón de Dios y que si se liberan de esa culpa son sinvergüenzas. Creen que sentirse culpable es el precio que tienes que pagar por lo que hiciste. Ahí está la trampa del enemigo. Dios nos quiere libres. Dios nos quiere llenos de paz. Dios es un Dios de amor y de misericordia. Tienes que cerrar tus ojos y sentir el amor de Dios, que nos regala ese perdón sin que lo merezcamos, pero nosotros elegimos si lo recibimos o no. Recibe el amor de Dios, ese Dios que manda todos los pecados al fondo del mar, dice su palabra en Deuteronomio. Ese Dios que no vuelve a tener memoria de eso y te mira como si nunca hubieras pecado. Ese amor Dios nos lo está regalando y no lo debemos de rechazar. El pecado contra el Espíritu Santo es ese, que ese es imperdonable, el no aceptar ese amor que Dios nos dio. Y muchas veces, a través de la culpa, nosotros futurizamos y entonces nos llenamos de ansiedad. Porque ¿qué es la ansiedad? Un miedo al futuro, un miedo a lo que va a pasar, basándonos en el miedo de no sentir que el que está al control de nuestra vida es Dios y que, como dice su palabra, Dios tiene planes de prosperidad y abundancia como nosotros no imaginamos. No importa lo que te esté pasando. Hoy día decía la matutina de damas, tú no puedes sentir que nadie es tu enemigo, porque si tú sintieras que alguien es tu enemigo, tú le estás dando un poder a esa persona cuando el que te defiende y el que te cuida está en los cielos. Nosotros, mis hermanos, no tenemos enemigos. Las personas que se atreven a querer hacernos daño, Dios se encarga de revesar eso. Recuerden cuando Amán, ¿verdad? Tenía preparada una horca para Mardoqueo y cómo se viró la situación. Dios está al control de todo. Nosotros ni siquiera nos tenemos que defender porque Él nos defiende. Nosotros lo que tenemos que estar es agarrados de su manto y de su amor y entender lo que dice su palabra.
que no debemos pensar en cosas negativas, dice su palabra, en lo que te edifica, en lo que te construye, en eso tenemos que pensar. Muchas veces la culpa nos hace ser legalistas, nos hace andarnos fijando en lo mal que otra persona puede hacer. Mis queridos hermanos, el legalismo es el mayor enemigo de la espiritualidad. Y nosotros tenemos tendencia a creer que lo que hacemos refleja nuestro interior. Y sí, dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. Sí, así lo dice. Pero ¿cuántas personas hacen y en su corazón no están limpias? Y entonces dirán, Señor, en tu nombre sacamos demonios. Y Él nos dirá, iros aquí, hacedores de maldad. Tenemos tanto que trabajar en nosotros mismos. Tenemos tanto que depender del amor de Dios. Yo en esta noche los invito a que nos despojemos de toda la culpa, a que nos pongamos en la mano del Señor, a que comprendamos que nosotros tenemos que caminar hacia la perfección. No lo vamos a lograr. Decía San Pablo, porque yo no miro el ayer, sino el hoy y lo que está por venir. En el ayer yo no puedo cambiar nada del ayer, no puedo hacer nada, pero en el hoy sí puedo, y en el hoy yo los invito a que desde nuestro corazón, nuestra iglesia de Corona sea una iglesia conocida por el amor, no porque somos perfectos, sino porque somos personas capaces de entender la gracia de Dios. Y ya depende de cada uno aceptarla o no aceptarla. En mi corazón, el martes pasado que yo entraba, tenía tanta necesidad de escuchar a mis hermanos. No los conozco a todos, a pesar de que ya tengo 4 años en la iglesia. Pero cuando uno está con los hermanos en Cristo, a pesar de nuestros defectos, a pesar de que puedan haber diferencias, nosotros estamos en la iglesia porque nosotros queremos estar con Dios. Pidámosle a Dios que nos ayude a ser tolerantes, a ser flexibles, a reflejar su amor, a dejar a un lado la culpa y y que nuestro lenguaje sea el lenguaje del amor, que acoge a todos los hijos, porque Dios, Jesús, vino a buscar no a los perfectos, sino a los pecadores. Que nuestra oración y nuestro pensamiento el día de hoy sea de profunda felicidad, porque Dios nos acepta como somos y nos limpia con su sangre preciosa. Gracias, mis hermanos.